Buenas noches, bienvenidos a Tiempos Violentos. Aquí en las pantallas de Vía X. Transversales han sido las críticas a la UDI por bajarse de la mesa técnica para la reforma previsional. No hay dudas de que las pensiones son uno de los dolores más grandes que tiene la sociedad chilena, toda vez que la clase política no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para mejorarlas. Pues bien, desde el oficialismo hasta RN e incluso republicanos han señalado que lo de la UDI parece exagerado y piden bajar un cambio. El gremialismo podrá querer la salida del ministro Jackson, pero de ahí a condicionar la mejora en las pensiones de los jubilados parece un error de cálculo y una falta de olfato político de proporciones. Si no, pregunten a un jubilado que no llega a fin de mes o que no le alcanza para los remedios, si prefiere que le mejoren la pensión o que el ministro Jackson se vaya. Bueno, ustedes saben, además, el delito no descansa y así como a veces se ponen de moda ciertos hechos como los portonazos, las encerronas y los cuentos del tío, parece que lo que ahora la lleva son los ministeriazos. Claro, porque lo vivido en el Ministerio de Desarrollo Social no fue el primero del mes. Antes, el 7 de julio, intentaron robar en el Ministerio de Bienes Nacionales con el mismo método, el telefonazo pidiendo computadores. Esa vez no lo lograron porque el guardia reaccionó bien. ¿Pero qué es todo esto? ¿Y están debidamente protegidos los edificios gubernamentales? Hay muchísimo para conversar y debatir el día de hoy con nuestros invitados. Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana. Juan Carlos González, secretario general de Evópoli. Y el abogado liberal Rodrigo Rettig. Bienvenidas y bienvenidos. Desde mi punto de vista, y permítanme decírselo, vecinos y vecinas, es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que les exigimos hacer con su gabinete. ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones para subirle las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida. Y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. Ahí está el presidente de la República visiblemente molesto, ¿cierto?, el día de hoy a partir de la bajada de la UDI de la mesa técnica para la reforma previsional. ¿Qué piensan nuestros invitados? Lo vamos a preguntar en 10 segundos, pero antes, buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenido a una nueva semana de Tiempos Violentos, pero la verdad es que esta semana está marcado por los hechos que han ocurrido los días anteriores, este insólito, inverosímil robo al Ministerio de Desarrollo Social y los Casa Jackson, ¿no?, que vienen de todas partes, vienen de todos los sectores políticos que ya de nuevo están pidiendo la cabeza permanentemente del ministro Jackson. Bueno, de eso y varias cosas más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. ¿Qué le pareció las palabras del presidente a nuestro invitado de aquí? A mi derecha, Rodrigo Rettig del Partido Liberal. Buenas noches, 10 segundos para usted, amigo mío. Bueno, muy buenas noches. Coincido con el llamado del presidente Boric. Me parece que no deben pagar los pensionados las rencillas políticas entre los partidos políticos, en este caso entre la UDI y Revolución Democrática. Perfecto, con tiempo de sobra incluso para regalar hoy día al comienzo del programa a Rodrigo Rettig. Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana. Buenas noches, Cecilia, gusto verla. Hola, ¿Qué piensa usted, por favor? 10 segundos. Bueno, yo creo que poner a los jubilados como moneda de cambio de una acción que piden que haga el presidente, a mí me parece muy injusto con los jubilados de este país que llevan hace mucho tiempo esperando. Perfecto, es una moneda de cambio a ojos de Cecilia lo que está haciendo la UDI con los jubilados. Saludamos al secretario general de Evópoli, Juan Carlos González, que nos acompaña por primera vez en el programa. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Primeros 10 segundos, desde ahora ya. La mesa de pensiones es una mesa técnica que está analizando los distintos aspectos. Son ámbitos diferenciados. Sin embargo, el gobierno también tiene que hacerse responsable de un montón de cosas que hay que explicar. Gente republicano señaló que esto no podía ser. El diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional, planteó que había que bajar un cambio. Y del oficialismo también todo el mundo criticó, ¿cierto?, la bajada de la UDI. ¿Qué visión tiene Evópoli de la bajada de sus socios de coalición de esta mesa técnica? A ver, nosotros estamos en la mesa técnica, estamos participando, vamos a seguir asistiendo. Evidentemente ¿por qué? Porque el problema de las pensiones es urgente, afecta a muchas personas, se viene trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, precisamente nuestro sector dio un avance con lo que fue la PGU en el gobierno del presidente Piñera, donde pasamos de un 0,7% del Producto Interno Bruto a un 2% destinado a fondos solidarios dirigidos a las pensiones.
Y eso hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo mejorando. Y efectivamente creemos que son ámbitos diferenciados. Pero no podemos estar cerrados. Esto no puede ser tampoco una cortina de humo para hacer ver que el gobierno tiene hoy día una serie de temas pendientes. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público trató de hacer el respaldo de los computadores, no lo dejaron. Tuvieron que volver con una orden judicial. Los 14.000 millones de las fundaciones, ahí están, pendientes. No se ha dado una explicación. El ministro de Justicia está tratando de plantear la tesis que con devolver la plata se acaba el problema. Eso no es así. Acá hay una cuestión ilícita de fondo. Fíjate, Juan Carlos, que hay mucha gente que nos está viendo hasta ahora que no han logrado comprender qué fue lo que sucedió. Bueno, para todos ellos existe efectivamente, como explicaba Juan Carlos, la mesa técnica para la reforma de pensiones, que es una urgencia a todas luces. Chile lleva muchísimos años debatiendo la clase política respecto de cómo mejorar las pensiones. Una de esas instancias es justamente la mesa técnica para la reforma previsional, de la cual la UDI se descuelga, se baja de esa mesa de conversación. ¿Por qué? Porque ellos le han pedido al Ejecutivo, al Gobierno, que saque al ministro Jackson de su gabinete a partir de la noticia que conocimos la semana pasada con este robo que fue orquestado desde la cárcel. Vamos a hablar más adelante de la famosa carta que se le envió al presidente, ¿cierto?, pidiendo la salida del ministro Giorgio Jackson. Y esa mesa queda coja, a toda vez que no está la UDI, una banca importante, ¿cierto?, un partido importante de nuestro país, de la derecha, y sus socios de RN, sus socios de Evópoli se mantienen ahí, e incluso hay personas de republicanos que han criticado la decisión de la Unión Demócrata Independiente. El primer punto, la bajada de la UDI. Cecilia, una vez más vemos que un partido de oposición se baja de una mesa. Lo vimos con la mesa de seguridad cuando se hizo lo de los indultos, ¿cierto? Cuando aparece algo que a la derecha no le gusta, la reacción es bajarse de la mesa de conversación. ¿Con qué ojos ves tú esto toda vez que hay hoy día jubilados que no llegan a fin de mes? Bueno, yo no creo que es bien injusto esto, porque la política no puede pasar sobre las personas. Mira, yo creo que aquí a la derecha no le ha resultado las acusaciones constitucionales de los ministros. 4 acusaciones constitucionales fracasadas. Y por lo tanto ahora quieren por otra vía desbancar a un ministro, que es una atribución del presidente de la República. Entonces, a mí me parece que colocar como moneda de cambio a los jubilados es muy injusto con ellos, porque además la posición de ellos en la mesa técnica tenía que ver también con borrar un poco el pilar solidario que se estaba proponiendo. Entonces, también había una postura de la UDI frente a eso. Y nosotros la verdad es que estamos muy de acuerdo en que un pilar solidario para lograr acortar las brechas de las jubilaciones, que no haya tanta diferencia entre el que recibe menos y el que recibe más, la única forma de hacerlo es con un pilar solidario. Entonces, también aquí había una negación, no solo en esta situación, sino que además en la discusión de la mesa técnica de querer favorecer de verdad y con una acción concreta a los jubilados. Hoy día la mesa queda muy, muy coja, sin la presencia de la UDI. Es importante que la UDI vuelva. La ministra del Interior hablaba de que existía la posibilidad de que ella veía que esto podía cambiar rápidamente, porque parecía ser una medida un poco exagerada. Rodrigo, ¿qué visión tienes tú de la ausencia de la UDI en esta mesa hoy día? Sí, para responder esa pregunta creo que es importante distinguir los roles que están en juego. Una cosa es el rol de la política y otra cosa es el rol de los legisladores. El rol de la política es la lucha por el poder y eso es válido, es normal y es natural que así ocurra, en donde uno intenta maximizar su posición y minimizar la del contrario a efectos de que ese poder llegue al lugar donde uno pertenece. Pero el rol del legislador es, como dice la palabra, es hacer leyes para maximizar la posición no tan solo de quienes llegan al poder, sino de quienes viven en el territorio de la República, que nos dan los votos a nosotros para poder representarlos a ellos. Entonces la UDI está perdida en este rol de la política con el rol del legislador. Y salirse de la mesa de discusión de pensiones afecta directamente la democracia. ¿Por qué? Porque las personas que votaron por la UDI, válida y legítimamente, porque es un voto válido votar por la UDI, evidentemente, ellos están esperando también de que mejoren sus pensiones. Y resulta que los parlamentarios de ese partido político se restan del lugar donde se está orquestando esa forma de definición de cómo mejorar las pensiones, ya sea a través de la forma que entiende la derecha que debe hacerse, ya sea a través de la forma que lo entiende la izquierda. Pero restarse es afectar directamente el rol del legislador
de estos parlamentarios y afecta evidentemente a quienes votaron por ellos. Sí. ¿Qué piensa de todo esto Mauricio Daza? Vamos a saberlo, pero antes vamos a revisar las palabras del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, que también, por supuesto, se refirió a esta materia, así como en otras entrevistas respecto de la famosa carta que le envió la UDI la semana pasada al presidente de la República. Veamos. Más allá de lo que pasa en la mesa técnica, las decisiones en materia de política legislativa se dan en el Congreso. Si en el Congreso se llega a un acuerdo donde el fruto del esfuerzo de los trabajadores va a sus cuentas individuales, nosotros lo vamos a votar favorablemente. Nos demoraríamos menos de una semana. Si los puntos adicionales de cotización llegan a las cuentas individuales de los trabajadores, no necesitamos mesa técnica, no necesitamos tener este juego de máscaras donde el gobierno al final sigue insistiendo en una mala propuesta, en una propuesta refundacional del sistema de pensiones chileno y no estaríamos quizás perdiendo el tiempo en esa mesa técnica. No estaríamos quizás perdiendo el tema en esa mesa técnica y habla de una propuesta refundacional por parte del gobierno donde se deben debatir las ideas en política, da la sensación, bueno, en el Parlamento efectivamente, pero también en este tipo de trabajos de mesa técnica. No sé qué opinión tienes tú, Mauricio. Bueno, la verdad es que esta no es la primera mesa técnica que se da en materia de pensiones. Hay que recordar la mesa técnica del año 2014, la Comisión Bravo, ¿se acuerdan? ¿No? Que también realizó todo un levantamiento respecto de cuál ha sido la experiencia en otros países en esta materia, los distintos modelos, hizo un informe que es referencia hasta el día de hoy en este ámbito. Entonces, bueno, la verdad es que hay distintos ámbitos del cual se puede analizar lo que dijo el señor Macaya. Hay un ámbito en el cual yo le encuentro razón, fíjese, que tiene que ver con lo siguiente. El tema de la definición de cuál va a ser las decisiones acerca del sistema de pensiones no es tanto técnica a esta altura, es básicamente política. Entonces pareciese ser que la mesa técnica es una instancia básicamente para chutear la pelota al córner, tenerla en movimiento, ¿no? Mientras existe algún tipo de consenso político respecto de qué es lo que se va a hacer. En primer lugar, respecto de cuál va a ser el aumento de el aporte, ¿no? Que se va a realizar a las pensiones de las chilenas y chilenos. Lo segundo, ¿dónde va a ir? ¿No? Esto va a ir a una AFP, va a ir a una entidad estatal, a las dos, en qué proporción cada cual. Entonces, todas esas son definiciones, sí, que pueden tener un ámbito técnico, pero es una decisión básicamente política, ¿no? Y ahí vuelvo a otro tema. Es verdad, la política, tal como lo dijo mi querido amigo, es un tema que se vincula a la disputa del poder. Pero la disputa del poder en democracia se realiza a partir de ciertas reglas, ¿no? Y yo creo que, ojo, no estoy tan de acuerdo en dividir lo legislativo con lo político. Yo creo que el acto político más importante que se puede hacer es legislar, ¿no? Porque finalmente esa es una expresión de un acuerdo de una mayoría, ¿no? Y eso es político. Ahora, el tema es que no se puede hacer de cualquier manera. Y nosotros tenemos reglas, ¿no? Y dentro de las reglas que tenemos es el establecer un sistema político de carácter presidencial. Tenemos un presidente de la República y el presidente de la República no administra el Estado a partir de sus colaboradores que son ministros. Y sus ministros son de su confianza, ¿no? No de la confianza de los partidos de oposición, ¿no? Obviamente, es su gabinete. Entonces, tratar de distorsionar esa regla a partir de decir, mire, ¿sabe qué? Si usted no cambia a un ministro, que es un cargo de confianza del presidente, entonces yo no voy a participar en el debate político que me corresponde además, porque ellos son un partido político, no son una empresa que vende pan. No, son un partido político, tienen financiamiento como partido político, tienen además personas que están en distintos cargos en el Parlamento, que son cargos políticos, tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad es participar en ese debate a partir de las reglas que tenemos, ¿no? Y no distorsionándolas. Entonces es un atentado en contra de nuestras reglas y en contra de nuestra democracia el chantajear al presidente de la República para cambiar un ministro a cambio de que un partido político realice su labor. Ahora, otra cosa que ellos puedan decir válidamente, oiga, ¿sabe qué? A mí no me interesa participar en la mesa técnica, o ¿sabe qué? El debate político está agotado. Pueden decir cualquier cosa, pero no pueden chantajear al presidente de la República para que cambie un ministro de Estado. Eso es, insisto, distorsionar nuestras reglas. Y lo más curioso, que quien lo hace son aquellos que han sido los principales promotores de la defensa de la actual institucionalidad en la Constitución vigente, como lo es la UDI. ¿Qué piensa de esto el secretario general de Evópolis, Juan Carlos González? Mira, yo creo que Javier Macaya es una persona que ha sido muy dialogante. De hecho, en su propio sector en algún minuto se le ha criticado ser tan abierto a trabajar con el gobierno.
Sin embargo, acá hay que entender que todas estas funciones que tú señalabas de los partidos, hay otra función también que aquí está jugando, que es representar a la gente que vota por ellos, ¿ya? Y la verdad es que nosotros en particular como partido no estamos siguiendo la misma línea que tomó la UDI en esto, pero sí entendemos que hay una sensibilidad muy fuerte del electorado de derecha respecto de la situación del ministro Jackson, ¿ya? El ministro Jackson es, cuando era diputado, recordemos que es el que hubo que esperarlo 15 horas hablando naranjo para que él llegara a votar la destitución del presidente Piñera, que es otra de las normas del juego que podríamos discutir si es bien aceptado o no dentro de una democracia. En segundo lugar, hubo que sacarlo de las Express por su mala gestión. Y como premio consuelo le dieron el Ministerio de Desarrollo Social, donde además está relacionado con el tema de los balones de gas, que todavía no queda claro, está relacionado con el tema de las transferencias, donde tampoco está claro, y ciertamente el partido que él representa fuertemente es la línea de base de todos estos problemas que está teniendo el gobierno. Entonces, entendemos que ciertamente el ocupar una comisión para hacer una exigencia, que es una atribución del gobierno, es algo discutible, efectivamente, y que nosotros por lo menos no participamos. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de alguna manera de la sensibilidad que está representando la presencia del ministro Jackson en el gabinete. Y el primero que quiera tomar razón de eso es el presidente. El presidente representa al país una dignidad y que ciertamente en esto claramente no está en sintonía con la mayoría de las personas. Sí, pero ojo, que en los requerimientos que hace la gente, la obligación de los partidos políticos es interpretar y articular una respuesta que esté conforme a nuestra institucionalidad. Porque puede ser mucha gente que dice, oye, yo quiero matar a todas las personas que hagan tal cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el dirigente político? El dirigente político dice, a ver, ¿pero por qué quieren eso? Porque hay un reclamo acerca de un problema. ¿Cómo yo me hago cargo de ese problema a partir de las instituciones? Y acá yo creo que no solamente en este caso se ha cruzado todo el límite. Acá se han mandado cartas donde se le han atribuido de manera clara y precisa un conjunto de conductas al ministro Jackson. O sea, a mí me parece que es un exceso. Mira, ¿de qué carta está hablando Mauricio Daza? De una carta enviada el día jueves de la semana pasada al Ejecutivo por parte de 23 parlamentarios de la UDI. En esa carta le piden la salida del ministro Jackson, ¿cierto? Al presidente, dicen que tiene que salir del gabinete, hacen una crítica política respecto del ministro Jackson y de los hechos conocidos a partir del famoso caso Convenios Fundaciones. Pero hay una parte, hay un párrafo en particular en donde efectivamente se imputan delitos. Señala uno de los párrafos de esta misiva: por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el señor fiscal Ángel Valencia había informado que probablemente sería citado a declarar en el caso. Yo quiero contextualizar esta carta, la publica ex ante de manera íntegra. Esta carta fue enviada horas después de que conociéramos los hechos ocurridos en el Ministerio de Desarrollo Social. Este hecho del robo ocurre la noche del miércoles para el jueves y esta carta se emite el día jueves. Sin embargo, a pesar de haber pasado muy pocas horas, imputan delitos al ministro Jackson. En ese momento, todo Chile podría tener sospechas de lo que quisiera. Cualquiera podía opinar un poco lo que creía que parecía esta situación. Sin embargo, a pocas horas se supo efectivamente lo que había ocurrido. 23 diputados, 20 diputados de la UDI y 3 diputados independientes firman esta carta, en la que no solo se pide la salida del ministro Jackson, sino que se le imputan delitos. El gobierno le ha pedido a la UDI que pida disculpas, ¿cierto?, por esta carta, señalando que ellos están dispuestos a dialogar o conversar con quienes muestran voluntad democrática. Mauricio, ¿hay delito, como estoy planteando? ¿Se incurre en calumnia? O sea, a ver, lo que ocurre, yo creo que acá hay un conjunto de delitos que hemos visto frente a nuestras narices. De partida, el robo de los 23 computadores y la caja fuerte. ¿No? Eso claramente es un delito que tiene que ser investigado. Pero sostener, fíjense, estamos leyendo la carta, no le estamos colocando nada. Claro. Dice que la gestión del ministro será recordada por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. O sea, eso es autoría de un delito, ya sea de estafa o de fraude del fisco. Haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Eso dice que hizo Jackson, ¿no? Y después dice, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores. O sea, directamente involucrado es autoría. Obviamente, autor, cómplice, cura, pero
o sea, le están atribuyendo delito. Ahora, ¿cuál es el tema? Obviamente acá tenemos el robo de los 23 computadores, tenemos una caja fuerte y tenemos 23 diputados que cometieron un delito probablemente de injuria o calumnia, ¿no? Oye, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿ah? Si eso es una cosa realmente increíble. ¿Cómo se verían con 23 desafueros? ¿Ah? ¿Cómo se verían con 23 desafueros? Bueno, el punto es, porque acá ustedes podrán decir, no, es que tenía otra intención, por favor. Las palabras son claras, ¿no? Orquestó un esquema defraudatorio, participó directamente en un robo. Se lo dice un partido político, diputado de la República o ministro de Estado, ¿no? Ahora, claro, hay una diferencia. El robo, ¿no? O lo que haya ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social es un delito de acción pública. Acá, digamos, la Fiscalía está obligada a investigar. Claro, en este otro caso, quizás ya lo saben, ¿no? Las personas que firmaron esto. Es una injuria o calumnia, ¿no? Pero ese delito solamente puede ser perseguido si es que la persona afectada presenta una querella. O sea, el ministro Jackson ¿No? debiese O presentar sea, la querella. claro, por eso. porque si no la presenta, Ya. entonces no se puede perseguir porque es un delito que se denomina acción privada, Ya. que afecta al honor de una persona y por lo tanto eso se considera que es, entre comillas, disponible de la persona de la víctima. Por lo menos reviste los caracteres de delito, porque obviamente un hecho tiene el carácter de tal, de delito, ¿no? En la medida que sea así establecido frente a un tribunal de justicia, pero es una imputación clara. Ahora, yo creo que acá esto es un llamado a atención. Yo creo que hay que, como dijo alguien, ¿no? Retroceder un poco, bajar los cambios, ¿no? Bajar un cambio, Diego Y Chalpe. uno puede estar en contra del ministro Jackson. Mucha gente que está en contra del ministro Jackson. Se le critican muchas cosas, con o sin razón. Uno puede considerar que es un pésimo ministro y que le hace muy mal al gobierno, y puede decirlo porque es parte de la libertad pública. Pero la libertad de expresión tiene ciertos límites, pues. Entonces usted no puede andar injuriando y además calumniando, y menos dirigentes políticos que tienen una voz y por lo tanto una responsabilidad y marcan el tono del debate no solamente político, sino en nuestra sociedad. Yo creo que este es un exceso y ojalá que se reflexione para un poco volver, ¿no?, a encauzar el debate a algo que sea razonable y sobre todo, si es razonable, va a ser útil para el interés común. Rodrigo, ¿cómo calificarías la carta y crees tú que podría costar el desafuero a estos parlamentarios? Coincido totalmente con lo que dice Mauricio. Aquí hay dos delitos evidentes y de hecho la calumnia más evidente que la injuria. ¿Por qué? La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona. ¿Ya? Es decir, esa persona tiene una vida licenciosa, esa persona es un estúpido, es una persona... ¿Se acuerdan el hijo de Gaspar Rivas, Andrónico Luxich? Que gritó en el Congreso, es un hijo de... Ya, eso es una injuria. Una calumnia, lo diferente es que es la imputación de un delito determinado, pero falso y actualmente perseguible de oficio. En la calumnia es derechamente decir que el señor Jackson lo que dice la carta. Claro. Por lo tanto... Orquestaron un esquema de defraudación. Absolutamente. Y me parece que se tiró el tejo pasadísimo en el contexto de la discusión política, en donde no sopesaron, yo creo, esas 23 personas. Típica carta que le mandan a gente política, oye, firma. Y para firmar aparecen todos, pero leen en diagonal la carta. No se dieron cuenta del problema en que se estaban metiendo. Ahora el problema, o el análisis, es evaluar si el ministro Jackson va a estar dispuesto a desaforar a 23 diputados a efectos de llevarlos por injurias y en particular por calumnia. Yo creo que no lo va a hacer, pero la conclusión evidente de estos dime y diretes es que la discusión pública debe tener límites y esos límites deben identificarlos bien las personas que pretenden estar imputando delitos tan graves como los señalados. Cecilia Valdés. Mira, yo creo que aquí no solo se han pasado, sino que además es una irresponsabilidad con ellos, con el cargo, con los ciudadanos. Porque ya no es solo crear fake news, no es solo eso, sino que además es tener el tupé de escribirlo y mandarlo como carta. O sea, orquestado, ¿cómo era? Orquestado Un esquema de defraudación. involucrado en el robo. Sí, por estar directamente involucrado en el sospechoso O sea, robo. yo creo que, mira, gracias a este tipo de élite política, las democracias se han ido horadando en América Latina y en Chile está pasando eso. Entonces, aquí es de una irresponsabilidad con el cargo, con los ciudadanos que representan, porque no creo que los ciudadanos que representan no haya jubilados también que quieran participar en la mesa técnica. Y una atribución de delito
muy ansiosamente, porque fue en el mismo día, Claro. a unas pocas Sí, horas. fue a pocas horas. Entonces eso tiene una intencionalidad política. Eso no es querer decir algo para que en la ciudadanía sea transparente. No, va más allá. Es querer denigrar a una persona, calumniar a una persona públicamente, que es un ministro de Estado. Que además, como decías tú, que estamos en un régimen presidencial, no en un régimen parlamentario, como en otros países de Europa, en donde el presidente tiene la atribución de sacar o no. Para eso hay otras herramientas también. Está la interpelación, están las acusaciones constitucionales, que parece que no ha habido mérito tampoco, porque ni siquiera han podido lograr lo que se han puesto. Entonces, aquí hay una intencionalidad de bloquear un gobierno que es bastante evidente. ¿Está tratando de bloquear el gobierno de la UDI a través de este tipo de manifestaciones? ¿Qué te parece la carta de tus socios de la UDI, Juan Carlos? A ver, yo creo que la carta efectivamente va más allá de lo que si hubiéramos conversado como coalición, probablemente no habría salido en esos términos. Nosotros no adherimos a esa carta. Adherimos sí a la crítica al ministro Jackson, adherimos a la crítica al gobierno. Ahora, me parece muy bien escuchar al oficialismo hoy día hablando de códigos de la democracia. Cuando nosotros fuimos gobierno, esos códigos no se respetaron en absoluto. Sufrimos también acusaciones muy gratuitas, que había centros de tortura en el metro, que se escondían las micros para las elecciones, un montón de cosas, con mucha ligereza. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que nada de eso era así. Si el ministro Jackson quisiera hacer ejercicio de las acciones que la ley le confiere, está en todo su derecho, y el demandado o el querellado en ese caso tendrá que oponer la excepción de verdad que corresponda, Claro. si es que la tuviera cómo hacerlo. Pero yo creo que acá el tema de fondo real es dos cosas. El primero es que la discusión de las pensiones no puede contaminarse efectivamente con discusiones políticas de otro tipo. Y en eso nosotros no estamos. Pero sí creemos que el gobierno tiene demasiados errores a saber, demasiados temas abiertos, como para poder generar un diálogo que sea franco, que sea fructífero. Nosotros hemos estado abiertos a todos los diálogos posibles. La mesa de seguridad, la mesa de pensiones, la mesa del tema tributario, hemos estado en todo. Sin embargo, cada vez recibimos un portazo. En la mesa de seguridad fueron los indultos. Los indultos no se nos avisaron. Se anunció también una despliegue contra el crimen organizado, donde tampoco fuimos convocados, a pesar de haber estado 2 días antes reunidos en la mesa de seguridad, en el tema de lo que son las tributaciones, la reforma tributaria. El ministro Marcel anunciando por los diarios que la va a presentar en julio, en circunstancias que no hemos tenido mayores avances en los análisis. Por lo tanto, aquí hay que entender que podemos incendiarnos, inmolarnos con lo que dice la carta, un párrafo de la carta, que efectivamente podemos estar en discusión con eso. Pero no nos perdamos los temas de fondo. Acá hay cosas que se están haciendo mal. Sí. Muy ver, breve Gonzalo. me gustaría señalar algo recogiendo lo que dijo Rodrigo Retti. ¿Sabes lo que pasa? Yo no creo que esta carta la hayan simplemente leído en forma ahí vertical, En diagonal. no, o en diagonal, no sé, o si la leyó alguien. No, si esto se hace adrede. ¿Por qué? Porque en el fondo saben de que Eso es. Jackson no se va a querellar, porque genera un hecho político Eso es. de importancia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ya, bueno, dale, de que, digamos, es un ladrón, que es un gallo que arma, digamos, un estafador, que está organizando un lote ¿Qué? para fraudar al fisco total. Sale ¿Qué va a gratis, pasar? sale gratis. Que al final sale gratis, po. Pero es que ahí viene la responsabilidad, pues. Si acá no es el todo vale. Yo insisto, pueden haber críticas plausibles contra el ministro Jackson. No pueden haberla o no sé. Pero ellos tienen todo el derecho a poder plantearla de la manera que quieran, pero con límite. Y acá se ha excedido el límite. Mire, tanto así que hasta la gente del Partido Republicano dice que se les pasó el tejo. Po. El Imagínense, diputado, entonces, ¿de Mesa, qué estamos hablando? ¿no? El diputado Mesa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que acá es mejor tener un poco de responsabilidad y sobre todo actuar en beneficio del interés del país más que esta dinámica, digamos, politiquera. Juan Carlos, ¿tú quieres responder? Una sola cosita, pero dejemos claro que en su momento el entonces diputado Jackson no tuvo ni un problema en jugar al todo vale. Entonces ahora también responda al mismo juego. Sí, Claro, pero es que claro. el empate no puede ser hacia abajo. Exacto, Porque si sí. vamos empatando 1 más 1 es 2, no 0. Entonces, si usted tiene un abuso más otro abuso, entonces hay 2 abusos, no ningún abuso. Entonces uno tiene que Además- criticar esos abusos. Además, déjeme ser súper claro, es verdad todo lo que usted dice, pero que yo recuerde, nunca existió una carta de un partido político, un dirigente político, donde diga, mire, ¿sabe qué? El presidente Piñera
orquestó un esquema de defraudación a través de fundaciones. O sea, de verdad no lo recuerdo. No, porque no lo tenía, de hecho. Nunca No, se no, me no acusó de recuerdo. eso. ¿Sabe por qué? Porque hay ciertas formas. Hay ciertas formas. Y esto Estamos de es acuerdo. una calumnia. Estamos de Usted acuerdo. puede criticar brutalmente a alguien, señalar que tiene responsabilidad política en algo, pero decir que alguien orquestó, o sea, que ideó y armó un esquema defraudatorio, esto es una Un calumnia. exceso. Ahora, el oficialismo ha salido a criticar todo esto a través de diversos ministros. Esta es la declaración de la ministra vocera Camila Vallejo. Bueno, si el error significa asumir, o más bien se asume, perdón, que el error estuvo no en un tema de forma de reacción, sino que de imputarle delitos a un ministro de Estado sin además ningún antecedente, ninguna información que pudiera respaldar aquello, entonces nos estaríamos dando cuenta de una autocrítica honesta. Es un poco la línea de lo que han planteado diversos personeros de gobierno, el ministro, el subsecretario Monsalve, la ministra del Interior, Carolina Toá, y también lo hace ahí la vocera de gobierno. ¿Debiese pedir disculpas la UDI por esta misiva? Pregunta para Cecilia Valdés y también para Juan Carlos. Sí, mira, yo creo que sí. Esta no es una pelea de bandas. Entonces, las bandas narco van ojo por ojo. Pero no, aquí estamos hablando de representantes populares, electos por la gente. Entonces, representantes de partidos políticos que reciben financiamiento estatal, que el financiamiento estatal es de todos los chilenos, ¿no? Aquí estamos hablando de personas que tienen que mostrar que son representantes dignamente de los cargos que tienen. Sí. Y yo creo que ahí lo que se refiere Camila Vallejo, muy bien dicho, aquí hay que pedir disculpas y bajar los cambios. Si eso no se reconoce, queda todo encarajinado. Sí. Entonces esto puede seguir escalando. Claro. Porque entonces, ¿quién controla a quién? ¿Cómo se controla? No estamos hablando de barras bravas, estamos hablando de políticos. ¿Y en las fuerzas progresistas hacen ese mea culpa respecto a lo que decía Juan Carlos hace un instante? Que, claro, cuando eran oposición, también le quitaron, le negaron el agua, ¿cómo se dice? El agua y la Sí, sal pero eso al es- gobierno era- de Piñera. Eran críticas políticas, pero estos son acusaciones de delito. Sí. Entonces, ahí es donde uno dice, no, ¿sabéis qué? Paremos, porque aquí va a dañarse la democracia. Uno lo puede comparar con dos cosas. Con el resultado de la pandemia, que yo creo que ahí sí se excedió un poco la crítica de la oposición respecto al oficialismo de ese entonces, pero nunca al grado de imputar delitos, o no que recuerde yo. Y con lo que mencionaba Juan Carlos referido a la estación de Metro Baquedano, que había un centro de tortura en el contexto del estallido social. Pero nunca hubo una carta formal de un partido político imputando esos delitos a la presidencia de la República o a la moneda, dirigiendo una carta a la moneda. Por lo tanto, me parece que la diferencia está en la formalización, en el oficialismo de la imputación de los delitos y de las problemáticas que se está apuntando al ministro Jackson. Pues el otro era chimuchini y comentario de Twitter, de sobremesa, de una que otra declaración. Pero esto fue una carta formal en la moneda, pues. O sea, háganse cargo de lo que hicieron. Sí, yo no es por empatar, pero estoy pensando en la cantidad de veces que escuché que el presidente Boric, de ser electo, iba a perseguir al presidente Piñera por delitos de lesa humanidad, ¿no? Y eso finalmente no queda nada, pero eso se planteó. No, no es que A quede ver, nada. a ver, Hay Mauricio. una querella criminal que yo, digamos, patrocino por lo demás, donde están imputados por crímenes de lesa humanidad Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, el general Yáñez y otro conjunto de personas. Pero es una imputación que se realiza con la presentación de una querella, con el aporte de antecedentes, con la solicitud de diligencia, ¿no? Y hecha además por personas, digamos, que sufrieron, ¿no? Lesiones en el contexto del estallido social y que, digamos, han ejercido la acción y se está investigando, ¿no? Pero otra cosa es, como dice Rodrigo, que es que un partido político el otro día vaya a La Moneda, entrega una carta, le imputa delitos a un ministro, da un punto de prensa y después hace como si nada. Eso sí que es inédito, ¿ya? Y no es normal y no puede normalizarse, ¿no? A eso voy, más allá de las obvias y naturales diferencias que deben existir incluso en una democracia en forma, ¿no? Donde pueden haber cuestionamientos en contra del ministro Jackson, sin duda, y que los hay, y son transversales, ¿ah? O sea, mucha gente que, digamos, critica al ministro Jackson de todos lados. El ministro Jackson. Pero otra cosa es imputarle delitos. Claro. ¿no? Vamos Sin a antecedentes. Vamos a avanzar la pauta de hoy con el siguiente titular. Miren. Ahí está.
Bienes nacionales detalla intento de robo en la cartera. Sujeto se hizo pasar por el subsecretario Vergara. La cartera explicó que el atraco no se pudo concretar debido a que se respetaron las reglas en materia de seguridad que rigen en el edificio del ministerio. En resumidas cuentas, el guardia atinó. El guardia hizo la pega. O sea, el guardia se dio cuenta que aquí había gato encerrado. Esto ocurrió el 7 de julio. Y el mecanismo es bien similar a lo que sucedió con el ministro Jackson. Hola, sonó el teléfono institucional. Hola, soy el subsecretario. Por favor, computadores. Qué raro, esta cuestión no me calza. Bueno, levanta la alerta, por supuesto que no entrega ningún computador y finalmente le avisa al supervisor de la empresa privada de seguridad y también al jefe de seguridad del gabinete. Y la verdad es que esto no queda más, pero me queda la duda de si se formalizó la investigación en esta situación y si se empezó a buscar algo más que hubiera de fondo y que quizás hubiese prevenido lo que ocurrió en en desarrollo social. El ministro Cordero, de Justicia, por supuesto, conversó con los medios de comunicación. No tenemos antecedentes que hubiese sido denunciado, ni tampoco me parece que hubiese sido un frustrado de suplantación. Bueno, pero... O sea, si no, tendríamos todas las pitanzas en esa característica, pero este hecho, este intento de robar el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no fue denunciado al Ministerio Público? no ha Yo sido entiendo que denunciado al no. Ministerio. No ha sido denunciado. ¿Y por qué no ha sido denunciado? Porque no tengo tan claro que sea un hecho constitutivo de delito un llamado a esas características con ese error. Con tolerancia cero, en estricto rigor, conversó el ministro Cordero anoche, ¿cierto? Y dice que no tiene tan claro que haya sido constitutivo de delito. Y ahí uno como ciudadano, no sé, dice, chuta, ¿es o no delito el intento al menos? Usted, abogado Rodrigo. Sí, claro, porque la diferencia del tema de desarrollo social, en donde llegaron muchachos con overoles blancos y se llevaron computadores y una caja fuerte, esto quedó en lo que se denomina en materia de derecho penal, y ya Mauricio podrá explicar mejor que yo, que es un intento frustrado de robo respecto de computadores en la subsecretaría de Bienes Nacionales. No se concreta el delito. No se concretó, efectivamente. En consecuencia, denunciar un delito frustrado me parece que no tiene mayor orilla, pero, y aquí yo discrepo y veo la visión política, si uno quiere potenciar la tesis del gobierno de que aquí no hay involucramiento de funcionarios afines de gobierno en la investigación o en este macro tema de delitos, presente la denuncia y que el Ministerio Público después la archive. Pero usted haga el gesto político de presentar la denuncia, efecto después decir, mire, aquí hemos denunciado todo lo que corresponde para poder dar una credencial a ese respecto de maximizar la posición del lenguaje y el mensaje político. Sí. ¿Te parece que aquí debió hacerse al menos la denuncia? Por supuesto, el hecho es un deber de cualquier funcionario público. Cuando hay hechos que revisten los caracteres de delito, no le corresponde a él calificar si es o no, le corresponde hacer la denuncia a las autoridades correspondientes. Estamos llenos de sumarios, denuncias, juicio de cuenta por cajas chicas de 20.000 pesos y sin embargo usted torró de computadora y no se denuncia. Y la verdad que es parte de un montón de cosas incomprensibles que han ocurrido, como por ejemplo, cuando el Ministerio Público va al Ministerio de Desarrollo Social a pedir a respaldar la información y no se lo permiten. Tiene que volver con una orden judicial para hacerlo. Otra cosa hay que explicar. Sí, yo estoy de acuerdo con aquello. Es como raro, claro, que ante el escándalo que sucedió, vayan, se los pidan voluntariamente y no se los entreguen. Pero de pronto, por ley, tienen que pedir una orden para poder entregar ese tipo de información. No creo que sea como que viene el Ministerio Público y ya ahí están todas las cosas a la luz del escándalo nacional. No sé, yo creo que tiene que ser un poco más Por eso más yo creo ordenado, que es algo que hay que aclarar. ¿Ya? Hay muchas cosas en la nebulosa y no se han aclarado bien. La verdad es que el robo de los computadores y la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social es algo que todavía está lleno de incógnitas. Sí. Como para decir, no, mire, esta carta da por empatado y ya no vamos a hablar de ese tema. Ojalá que no sea así. No puede ser porque por la verdad empate. que es una cosa que tiene que aclararse para toda la ciudadanía, para todos los sectores políticos. Lo que peor nos ha hecho en el último tiempo es andar empatando todo. Claro. Esto pasó en el gobierno pasado, esto pasó ahora. No. O sea, vamos aclarando. Cecilia Valdés. Sí, mira, yo creo que aquí se fue más riguroso con el Ministerio Público que en el control de la entrega de computadores. Sí, claro. Si es por pitanza te lo entrego, digo pero yo, si usted es Ministerio Público, no, claro, tráigame la orden. y hacerte una llamada que no veo el rostro, sino solamente la pantalla con una foto. Y cuando va al Ministerio Público a solicitar el antecedente, soy más exigente que con los delincuentes. Ahí se pusieron rigurosos. Claro. Bueno, yo creo que quizás, ahí nos puede aclarar Mauricio, quizás aquí efectivamente tenía exigencia absoluta de esto, y puede ser.
Pero igual una situación media Pero para aclarar rara. esa duda, Mauricio, sí, ya, ok, tú trabajas en un ministerio, se robaron unos computadores, unos tipos de overol blanco, haciéndose pasar por el ministro, una caja fuerte, y después va la autoridad, se toma el Ministerio Público. Oiga, queremos los computadores, queremos revisar algunas cosas. No, tráigame la orden. Está bien, está mal, corresponde, no corresponde, están siendo muy celosos. Cuéntame tú como abogado. Bueno, a ver, respecto de lo que es esta, digamos, intento de robo, ¿no? En un ministerio que entiendo que ocurrió antes, ¿no? El 7 de julio. De lo que Bueno, pasó sí, claro. respecto al Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Claro, ahí uno tiene que evaluar, porque uno dirá, y esto también expone lo ridículo que fue lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social. Porque tiene que haber un engaño, ¿no? Que sea suficiente precisamente para despistar a la persona que es víctima. ¿Ah? Si yo voy a La Moneda y digo, hola, soy el presidente Boric, vengo a buscar una caja fuerte del segundo piso, ¿ah? Y dice, ¿pero por qué el presidente Boric? Ah, mira, es que lo que pasa es que yo he pasado mucho tiempo en Punta Arenas, mira, acá tengo una foto en Punta Arenas. ¡Ah, pase! Bueno, ¿alguien podrá decir que ese es un engaño en estricto rigor? ¿No? Porque el engaño tiene que ser idóneo, ¿no? Para que se altere, ¿no? La realidad en términos tales de convencer a la persona que es víctima. Claro, entonces la lógica que señala el ministro era, mire, ¿sabe qué? Alguien llamó y era absurdo lo que se dijo, entonces la verdad que no valía la pena denunciarlo. Yo en eso discrepo, porque cualquier intento que exista de esta naturaleza creo que sí vale la pena denunciarlo. ¿Por qué? Porque finalmente no se trata de un supermercado, un mini market. Se trata de un ministerio y están pidiendo información que es relevante. O sea, hay un eventual atentado en contra de un interés público que es importante, ¿no? Y por lo tanto vale la pena, por último, hacer la denuncia para que se haga el seguimiento de las llamadas, tratar de descubrir quién está detrás. O sea, se puede hacer esto. Imagínense si esa información estuviera en el Ministerio Público y después ocurrió esto. Podrían haberse cruzado los antecedentes. Entonces, yo creo que sí era importante hacerlo, ¿no? Además, a ver, por ejemplo, si yo llego y llamo y digo, oiga, ¿sabe que soy Batman? Y puse una bomba, digamos, en el aeropuerto. Oiga, van a investigar de inmediato, pues. Por más que diga, oye, pero si Batman no existe. Oiga, por favor. Si en el fondo se trata de hechos que sí resguardan, o sea, tienen que ver o vulneran el interés público. Entonces creo que ahí hubo una falla, ¿no? Y ojalá, y sobre todo después de lo que pasó, yo creo que cualquier tipo de incluso tentativa o delito frustrado en contra de un ministerio sí debiese ser investigado, porque hemos visto de que incluso las cosas más inverosímiles son capaces, lamentablemente en nuestro país, de vulnerar la seguridad de ministerios como ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social. Se han liberado algunas imágenes de lo ocurrido en el Ministerio atracado de Desarrollo Social la semana pasada. Mire, Hugo, Paco Ahí y está, Luis, Hugo, los Paco y sobrinos Luis. del tío Rico Mac Giorgio. No, Es el Instituto Nacional. ¿Ah? Es el tío. Instituto Nacional. Claro, pero y en rigor quiero hacer una corrección, porque tú siempre se habló de overoles blancos. No son overoles, son Delantales. delantales blancos. Sí. Sí, se hicieron pasar por personal como fumigador. fumigación. ¿Se acuerdan que después la segunda patita, porque primero entras por los computadores, pero la segunda patita era por fumigación? Y ahí toda la cosa, ahí no cuadraba. Claro, el problema es que no simplemente llevan nada para fumigar, pues eso No, es lo po. raro, porque si alguien va y dice, oye, ¿sabe qué? Van a fumigar, uno espera que anden así como con un, no sé, una Como los cuestión, ¿no? cazafantasmas. Un tanque Un de tambor, ¿no? Con una, no sé, cosa para poder empezar a fumigar. Puesto que ellos entraron, ¿no? Como con una suerte de montecarga, no sé, con algo Con para una llevar yegua. la caja fuerte. Esa es una yegua. Una yegua para entrar con la caja fuerte, entonces no llevaron nada para fumigar. Es inverosímil y que los hayan dejado entrar. Estuvieron largos minutos en el lugar. Es una cosa realmente increíble. Después se llevan todo esto. Oiga, ¿y sabe qué? Esto empezó a partir de las 22:30 horas, ¿no? Y el guardia denuncia esto a las 0:11 horas del día siguiente. Y esto básicamente también por intervención de una persona que estaba haciendo el aseo. De una mujer que De una estaba mujer que haciendo estaba haciendo el que aseo. parece que fue la única que ella alertó atinó. ahí. Ella. Obviamente, porque vio de que no estaban fumigando y no tenían nada para fumigar. Sí. Ella es la señora del aseo. Perdón, y el ministro ¿Cierto? Ella fue Jackson la que opta atinó. por irse de viaje a Concepción. Habiendo este problema, resuelve ir a Concepción de viaje. El Esa ministro misma mañana. Jackson. Claro. El ministro Jackson, ahí tengo la duda. El ministro estaba aquí, se fue. Enseña la después? caja fuerte, mira. O el ministro estaba ya en el sur. Hasta donde yo entiendo, estaba acá y opta por mantener el viaje que tenía programado. Ah, ese antecedente eso de es nuevo. lo que yo entiendo que ocurrió. Yo entendía que el ministro estaba allá. Juan Carlos González de Puede Leópolis ser. nos dice Puede que haya un el error. ministro aún decide ir para allá. Pero No, ¿sabes pero lo que se ha yo quisiera informado, decir? Tengo mis dudas. se ha informado de que le anunciaron, pero habría que ratificar eso. Hay que Se ha ratificarlo, informado, o sea, se ha dicho de que el ministro Jackson fue informado
alrededor de las 6 de la mañana, porque esto ocurrió la noche anterior, esto habría sido informado a las 6 de la mañana el día jueves, y que él habría tomado un vuelo a Concepción con posterioridad a ese antecedente, pero esto son versiones de prensa, habría que confirmar. Vamos a revisar bien ese detalle, importante aquello. Sí, y lo que realmente se lesiona más que la seguridad es la confianza. Ese es el gran problema, porque ese problema que tenemos hoy día en la convivencia política es la confianza. Y la verdad es que en la Seremi de Bienes Nacionales también hubo un incendio. Después un intento de sacar los computadores. Entonces, que pueden ser hechos fortuitos, pero qué terrible que uno le pueden hoy día dar cualquier teoría conspirativa, rara, delictual, y uno no la puede descartar. Mira, ahí tenemos Eso es otra imagen de los fumigadores, de los 3 sobrinos, entre comillas, con la caja fuerte arriba de la yegua. Chao. Nos la llevamos para la casa, se acabó. Y además con uno de los celulares en cuestión, ¿cierto? Por parte del guardia. La caja fuerte entiendo que no ha sido allá, ¿no? ¿Sigue perdida? Encontraron computadores respecto de este caso, pero la caja fuerte sigue perdida. Esa fue la última vez que se le vio, la imagen que estábamos revisando. Es una cosa bien impresionante, bien increíble. La verdad es que uno no entiende nada. Hablábamos el otro día del robo que hubo en el Ministerio Público. ¿Se acuerdan? ¿Supieron? Pasó un poquito colado también hacia finales de la semana pasada. Fueron hasta el piso 10, donde está la oficina del fiscal nacional, y supuestamente se llevaron solamente una webcam. Raro. Sí, pero tampoco se denunció. Y tampoco se denunció. ese hecho, ojo. Y tampoco se denunció. O sea, Oye, ¿de el qué gobierno estamos y las Es instituciones que no públicas estaba Jackson. deben estar alerta. La moraleja es que aquí alguien está tratando de meterse a las instituciones públicas y deben... Es muy fácil. Son guardias de seguridad privada. Yo ahí tengo mis dudas. Pero no es fácil. Sí, cuando uno va a un servicio público, no solo tienen torniquete, a no ser que se lo salten, sino que además el carnet de identidad y te registran. Y hay todo un protocolo. Entonces, igual es bien raro que esto haya sido tan fácil ingresar a esto. Y además que hayan salido con cargas y cargas de computadores, caja fuerte. Sí. O sea, eso Chile es un meme. Además, ¿cómo no le piden el carnet de identidad? O sea, uno para cualquier cosa tiene que entregar el carnet de identidad. O sea, para llegar yo acá, me escanean la cara. Sí. Me escanean la cara, tengo que entregar, digamos, sí, el biométrico carnet, de DASA. todo, digamos. Claro. ¿Me De hacen hecho, firmar hay una veces que no lo han declaración? dejado entrar. ¿Me hacen de firmar un De hecho, papel? hay veces que no lo han dejado entrar. No, me O hace sea, firmar un papel donde dice, mire, ¿sabe qué? Todo lo que diga el señor da esa responsabilidad solo de él. Lo que pasa Y es que- no representa necesariamente lo que opina el canal. Lo que pasa es que la imagen que tienen en el archivo de DASA es otra cosa. DASA, es de DASA más flaco. Entonces no coincide la cara. Claro, estoy un poquito más... Está más delgado, entonces DASA, por eso. paso piola. Cuando esta Pero es noticia insólito. se conoció la semana pasada, Juan Carlos, ¿qué fue lo primero que pensaste? Honestamente. Ya sabemos que se orquestó de la cárcel, el nieto, la abuela, todo. ¿Qué pensaste tú? Mira, honestamente, me costó mucho elaborar una tesis porque lo encontraba tan burdo que obviamente no me compré la tesis más básica, que esto era que se querían hacer desaparecer los antecedentes asociados a la investigación, ¿ya? Pero me faltó el elemento de poder entender quién podía estar detrás de esto. La verdad es que me cuesta mucho pensar que esto fue un robo común, que acá no hubo alguna concordato entre distintos actores para esto. La verdad es que yo en lo personal trabajé en un ministerio 8 años, un par de veces se me quedó el bolso y para entrar a buscar mi propio bolso a mi oficina tenía que pasar y ir acompañado de un guardia, ciertamente. Esos son los protocolos normales, en todo caso. ¿Eh? Hay edificios donde a ti te toman una foto y te imprimen una pegatina con tu foto para que quien te vea sepa que eres tú. Y tiene al bajar, entregar firmado por la persona que te recibió. Es decir, esto es realmente insólito. Un edificio además más o menos nuevo, donde uno entiende que están funcionando con los sistemas adecuados. Yo, mi impresión es que acá hay algo detrás que no es un hecho simplemente delictual. No puedo evitar pensar eso. No puedes evitar pensar eso. Cecilia, ¿tú qué fue lo que pensaste en el primer instante y que has ido racionalizando conforme pasan los días y se conocen más antecedentes? Bueno, para mí fue muy raro. Muy raro la facilidad que tuvieron para sacar estos computadores. Pero no tuve, digamos, una resolución en mi cabeza. Decir, mira, esto pasó. No. ¿No Pero alcanzaste sí, a elaborar tesis? No, porque todo era bien enredado. Sí. O sea, además que decían, no, que se están hablando con el ministro Jackson.
Claro. Yo decía, qué raro esto, cómo hablan con el ministro, y cómo no se dan cuenta que no es el ministro Jackson, porque después se vio que había una foto de él, pero súper, no sé, con mascarilla, lentes, gorro, no sé, puede ser cualquiera. Los memes después daban cuenta de eso. Pero todo era bien raro. ¿Y tú, Rodrigo? Es que es súper interesante, porque aquí hay dos tesis contrapuestas, un versus. Y para analizar ese versus hay que ver los elementos que están arriba de la mesa. Y un elemento arriba de la mesa es el tema de la Revolución Democrática, las fundaciones, y que habría que enlazar verosímilmente que en el Ministerio de Desarrollo Social habrían documentaciones que obrarían en el contexto de lo anterior para decir Jackson y Revolución Democrática están metidos ahí y quisieron hacer un autorrobo. Por el frente, usted tiene el otro equipo que lo único que quiere es, en buen chileno, pitearse al ministro Jackson. Entonces, en los funcionarios, en un ministerio como Desarrollo Social que tiene miles de funcionarios y que hay funcionarios de carrera también que han pasado por diversos gobiernos y en consecuencia no todo el Ministerio de Desarrollo Social es afín a este gobierno, usted dice, bueno, ¿qué le costaría a la ultraderecha hacer o maquinar un plan a efectos de imputarle esto al ministro Jackson para que lo tengan que sacar? Ahí usted elija qué elementos utiliza para ver cuál equipo le gusta más a efectos de determinar qué es lo diablo lo que ocurrió. Sea lo que sea, es ridículamente inverosímil en lo que Pero pasó. fíjate, solamente para complementar. Que a pocos segundos. Yo la verdad es que pensaba que esto era más que un robo común al comienzo. Pero ha ido pasando el tiempo y estoy convenciéndome de que es un robo común. Usted dirá, ¿cómo? Lo que pasa es que nunca hay que menospreciar la estupidez humana, ¿no? Y yo me acuerdo de una serie que se llama Fargo. Que muy buena, se la recomiendo, una serie. Buena, sí. Donde, oiga, al final personas, digamos, aparecen como cometiendo delitos súper complicados, pero al final es un conjunto de estupideces, ¿no? Que se sucedieron unas tras otras. Y podría llegar a ser aquello. Yo creo que frente a todo esto, lo que hay que hacer es esperar que se pueda esclarecer la verdad, ver la evidencia, ¿no? En ese sentido, bueno, y a partir de aquello establecer o descartar responsabilidades criminales. Juan Carlos pide la palabra, nos quedan pocos segundos, Juan Es Carlos. muy importante saber qué había dentro de las cajas fuertes, que es lo que no ha aparecido. Sí, ¿qué Si documentación? había documentos que no son replicables de manera digital, sería preocupante. Entonces, Es muy importante saber eso. Sí. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más tiempos violentos esta noche de día lunes.